Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar a revisar nuestra práctica del día de hoy. ¿Ok? Vamos a colocar el chat. Cualquier consultita la van colocando ahí y lo vamos revisando. ¿Listo? Vamos a empezar a ir viendo nuestra práctica de esta semana número 12. ¿Listo? Está de ratito en ratito. Vamos a ver el chat y vamos verificando. ¿Ok? Bien, hoy día nos toca ver lo que corresponde al adverbio, la preposición y la conjunción. Habíamos visto en morfología, justamente, que estas tres categorías gramaticales tenían un rasgo en común, que venía a ser justamente la suerte de clasificación en palabras invariables, ¿no? Invariables que implicaba que no se flexionan, que no cambian, que no se modifican, que no tienen alternancia de género y número, ¿sí? Entonces, el adverbio, la preposición y la conjunción tenían esa característica en común de corte morfológico. ¿Listo? Vamos a ir revisando algunos detalles acerca de cada una de estas categorías gramaticales y a medida que vamos avanzando con nuestras preguntas del día de hoy en base a la práctica. ¿Ok? Vamos a ver la pregunta número 1. Aquí la tengo. A ver. Dice, el adverbio es una categoría léxica invariable, ¿cierto? Así como la preposición y la conjunción. Justamente es eso, una palabra invariable. Dice ahí que modifica, ajá, que modifica al verbo, que modifica al adjetivo y que modifica a otro adverbio, ¿sí? Justamente esta categoría gramatical funciona en ese valor sintáctico, ¿no? Modifica de forma directa al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. ¿Qué más dice por acá? En relación con esa afirmación, marca la alternativa que presenta mayor cantidad de adverbios. Vamos a ver. Lo subrayamos con amarillito. ¿Ok? Y dice ahí, por ver series hasta tarde, mm, durmió poco. Entonces tenemos aquí poco e incluso tarde. ¿Listo? Luego dice, Ernesto todavía no sabe lavar la ropa. ¿Mm? Tenemos ahí el no, ok, y tenemos ahí el todavía. ¿Listo? Luego dice, por la tarde irá a comprar el regalo de Lee, ¿no? Por la tarde. Cuando hablamos de por la tarde, hay que tener en cuenta justamente que hay una circunstancia especial, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Sucede que esta expresión, vamos a ponerla acá, la tarde, no va a considerarse tarde adverbio. ¿Por qué? Porque justamente el artículo obliga, o sea, el determinante obliga a que aquello que está a su lado funcione como el núcleo de la FN, ¿no? Si hubiese dicho, por ejemplo, adverbio sí, y le hubiéramos colocado el sí, o un artículo determinante que lo obliga a funcionar como el núcleo de la FN, entonces tendría que contabilizarse no como un adverbio, sino como un sustantivo, porque ha sido un elemento sustantivado. Si decimos de repente le dio el no, de la misma manera. Si decimos la mañana, de la misma manera. Si decimos la noche o la tarde, ¿no? Como está ahí, la tarde, de la misma manera. Entonces, en esta circunstancia muy particular, hay que tener cuidado porque uno suele a veces confundir el adverbio con
otras categorías gramaticales, ¿no? Entonces el adverbio, si bien es cierto, eh, tanto sí, no, mañana, tarde, noche, etcétera, funciona como adverbio siempre que haya un artículo, un determinante que esté al lado, obligándolo a funcionar como núcleo de la FN como sustantivo. Entonces, en esas circunstancias no lo vamos a poder contabilizar. ¿Ok? Entonces, la tarde no la vamos a poder contabilizar como adverbio, sino más bien sería tarde sustantivo por ese la de la tarde. Dice ahí, irá a comprar el regalo de Liz. No hay otra posibilidad. Es que en ese enunciado no tenemos ningún adverbio. Luego dice, ya hemos estudiado antes la morfología, ¿no? Y en tenemos hoy, dice ahí, hoy sí nos atenderá rápido el hematólogo. Entonces, en este caso, vamos a tener en cuenta que hay un par de adverbios aquí, por ejemplo, vamos a ver, aquí en D tenemos antes y en E tenemos el sí, tenemos hoy, nos atenderá rápido. Ahí podríamos considerar, ¿no? Vamos a ver. El hoy y el sí acompañado del rápido. ¿Listo? Ya está. Entonces, como nos preguntan la mayor cantidad, obviamente en ese contexto, vamos a tener que identificar la cantidad. Aquí hay dos, aquí no hay nada, cero, aquí hay uno y aquí hay tres, por lo que nos quedaríamos con la alternativa número E. ¿Listo? Tenemos ahí entonces alternativa E como nuestra respuesta con tres adverbios que podemos observar. ¿Listo? Vamos a ver, siguiente pregunta. Por ahí vemos cualquier preguntita, lo vamos resolviendo. ¿Ok? Dice acá, pregunta número 2. Sintácticamente, el adverbio puede modificar al verbo, ¿cierto? ¿No? Como por ejemplo, vamos a ver, modificador de verbo, modificador de adjetivo y modificador de otro adverbio. Podría ser, por ejemplo, si fuera modificador de verbo, podríamos decir ya comió. Y este ya modifica el verbo. Adjetivo, podríamos decir muy amable. Entonces vemos cómo el adverbio modifica al adjetivo. Y si quisiéramos de otro adverbio, podríamos decir demasiado lejos. Entonces veríamos cómo modifica incluso a otro adverbio. Entonces, esos van a ser los tres usos, ¿no? Que va a tener el adverbio, ¿no? Las tres funciones sintácticas justamente van a radicar en estas. ¿Listo? Cualquier otro uso en realidad no es válido, sino básicamente esto. Modificador directo, vamos a ponerle aquí, con otro colorcito, ¿ya? Modificador directo de verbo, modificador directo de adjetivo y modificador directo de otro adverbio. ¿Listo? Obviamente aquí vamos a tener una frase adjetival y aquí vamos a tener una frase de tipo adverbial. ¿Listo? Y a nivel de oración, como dice ya comió, la función básica va a ser de complemento circunstancial. Ese ya de ya comió, básicamente, modifica al verbo y se le va a considerar complemento circunstancial. ¿Ok? A nivel de oración, siempre. Esa va a ser una característica. A nivel de oración,
el adverbio funciona como complemento de circunstancia. Luego, dice acá, de acuerdo con esa afirmación, identifique los enunciados en donde el adverbio modifica a un adjetivo. ¿Listo? Entonces, de estas tres condiciones, me dicen, ¿dónde encontramos esta de acá? Donde el adverbio modifica el adjetivo, es decir, funcione como el modificador directo del adjetivo en una frase adjetival. ¿Listo? Vamos a detectar por ahí las frases adjetivales. Entonces, dice ahí, el maestro aplaudió emocionado a su púlpito. Ya, tenemos adjetivo emocionado. Ya, Ricardo vive muy lejos. No hay, pero siempre nos visita. No hay adjetivo. Seré sumamente feliz. Aquí tenemos adjetivo feliz. Y alcanzas tus metas. Y luego dice, Emilio parece poco emocionado con el premio. Y tenemos emocionado. Entonces, vamos a tener en cuenta la alternativa 1, la alternativa 3 y la alternativa 4, ya que en la 2 no hay adjetivo. Y como nos piden que el adverbio modifique a un adjetivo, lo que no puede faltar es el adjetivo, porque el adjetivo es el núcleo de la frase adjetival. En ese sentido, solamente vamos a tener tres alternativas propicias por ahora. ¿Ok? Dice ahí, el maestro aplaudió emocionado. Si quisiera encontrar el adverbio en esta circunstancia, como decir muy amable, demasiado amable, poco amable, entonces sucede que a este adjetivo emocionado no le está acompañando ningún adverbio. Entonces, la frase adjetival de muy emocionado solo está comprendido por su núcleo, es decir, por el adjetivo. En ese sentido, no hay un modificador directo, ¿cierto?, que lo esté acompañando y por lo tanto no hay adverbio. Entonces, queda descartada esa posibilidad. ¿Listo? Ahora, si nos centramos un poco en las últimas alternativas, podríamos ya tener la respuesta. Pues no, aparentemente como hay dos opciones solamente, tendría que ser pues la 3 y la 4. Vamos a verificar. Dice acá, seré sumamente feliz. Aquí hay un mente, ¿se dan cuenta? Y el mente es un sufijo adverbializador. Entonces, sin duda, lo construido con mente refiere a un adverbio. Sumamente feliz es un adverbio. Y aquí tenemos la expresión sumamente feliz, por lo que podemos identificar esta estructura. La frase adjetival, donde tiene como modificador directo a un adverbio que es sumamente y como núcleo a un adjetivo que es feliz. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, cumple. Adverbio que modifica adjetivo al interior de una frase adjetival, presente. Luego dice, Emilio parece poco emocionado. Esta expresión emocionado, que es el adjetivo, está acompañado por esta palabra poco. Y de la misma manera podemos identificar esta circunstancia, ¿no? Modificador directo adverbio, que sería poco, y adjetivo emocionado, que construyen una frase adjetival. ¿Listo? Entonces tendríamos ahí nuestra respuesta 3 y nuestra respuesta 4, en las que podemos observar sin duda esta posibilidad de adverbio, ¿acá está? Ajá, adverbio, en la expresión sumamente, de sumamente feliz y poco de poco emocionado. Por lo tanto, sería 3 y 4, alternativa B. ¿Listo? Vamos a ver si hay alguna consulta por ahí, lo vamos viendo. Ya. Pregunta número 3.
Vamos a ver, la 1 teníamos la alternativa E con 3 adverbios, perdón, con 3 adverbios. La pregunta número 2, alternativa B con la alternativa 3 y 4, ya que encontramos esta circunstancia que involucra una frase adjetival donde el adverbio modifica de forma directa al adjetivo, que es lo que nos piden, adverbio que modifique a adjetivo. ¿Listo? Pregunta siguiente número 3. Dice, el adverbio es una palabra invariable. Eso está por descontado, ¿cierto? Morfológicamente es una palabra invariable, que modifica a 3 categorías gramaticales, una de ellas, verbo, ¿sí? Hemos visto que también modifica al adjetivo y también a otro adverbio. Dice, no debe confundirse con otras clases de palabras como los determinantes, pronombres, sustantivos, ¿cierto? Hay circunstancias donde a veces uno identifica un adverbio, pero en un contexto distinto podría cumplir no función de adverbio, sino función de otra categoría gramatical, como por ejemplo los determinantes, los pronombres y los sustantivos, tal como nos lo mencionan aquí. ¿Cómo son esas circunstancias? Vamos a ver si por aquí tengo, creo que tengo una hojita por acá. A ver. Aquí me parece que está. Aquí, miren. Dice ahí. Adverbio como tal, cierto. Reconocemos que expresa valores semánticos de tiempo, de lugar, de modo, afirmación, negación, duda, etcétera. Como acá que dice, mañana iremos al teatro. Adverbio funciona como qué? Circunstancial, claramente. Luego dice, habló demasiado. Modifica verbo, entonces sí, y además vemos que funciona también como circunstancial. Luego dice acá, las niñas están medio cansadas. Observamos que está al interior de una frase adjetival, ¿cierto? Aquí tenemos una frase adjetival donde el núcleo es el adjetivo cansadas y el modificador directo es el adverbio que dice medio cansadas. Entonces, son usos correctos, ¿cierto? El adverbio ya sabemos que modifica verbo, modifica a adjetivo y también modifica a otro adverbio. Entonces aquí vemos que son usos apropiados. Modificar a verbo, modificar a verbo, modificar a adjetivo. Ahí tenemos adverbios. Pero existen circunstancias, como veíamos, que van a cumplir otra función sintáctica, no la de adverbio. Por más que nosotros veamos expresiones o secuencias similares o idénticas, no siempre van a ser adverbios, porque eso va a depender del contexto. Y el contexto nos va a dar o pronombres, o determinantes, o sustantivos. En este caso, por ejemplo, como estuvimos viendo, ¿no? Sustantivos. ¿Qué sucede si yo encuentro la expresión una mañana? Yo no puedo contabilizarlo como adverbio porque el artículo lo está obligando a funcionar como sustantivo. Vemos ahí la suerte de frase nominal donde el artículo, que es este modificador directo determinante, obliga a la palabra mañana a funcionar como el núcleo de la FN. Lo mismo sucede para el sí, lo mismo sucede para el bien. Entonces aquí funcionan no como adverbios, sino como núcleos de la FN, es decir, los han nominalizado, los han convertido en nombre y se contabilizan como sustantivo. ¿Ok? Otra circunstancia, por ejemplo, cuando dice acá, te esperé mucho tiempo. ¿Cierto? Mucho. Yo sé que mucho es un adverbio, pero aquí no está funcionando como adverbio. Aquí mucho está modificando a tiempo. Y entonces aquí vamos a encontrar una FN. Mucho tiempo. Pero el adverbio ya no está funcionando como núcleo,
sino está funcionando como el modificador directo del núcleo, es decir, está funcionando como MD, es decir, está funcionando como determinante. Mucho tiempo, poco tiempo, modifican a un sustantivo. Y la categoría gramatical que modifica un sustantivo es determinante, ¿sí? Modifica de forma directa. Vino con su medio hermano. Igual acá, frase nominal. ¿Mm? Medio hermano, donde medio es modificador directo de núcleo sustantivo hermano. En ese sentido, funciona como determinante, ese medio de medio hermano. Comió poco panetón. Poco está modificando a la expresión panetón. Entonces está modificando de forma directa a núcleo sustantivo panetón. De la misma manera, poco funciona como determinante. ¿Se dan cuenta? Y en el caso del pronombre, recordemos que pronombre es una categoría gramatical que lo que hace es reemplazar al nombre. ¿Ok? El pronombre reemplaza al nombre. Y en ese sentido encontramos esta expresión, pocos, ¿no? Muchos, demasiados. ¿Y qué sucede con esa expresión? Sucede que están reemplazando a un sustantivo. ¿Por qué? Porque podría decir pocos niños comen carne de soya. Entonces, en vez de decir pocos niños, solo decimos pocos. Entonces, la palabra pocos, en pocos niños, es un determinante, pero cuando decimos pocos comen, aquí ya funciona como pronombre. ¿Se dan cuenta? Muchos se identifican con esa canción. ¿Qué pasa si yo digo muchos amigos se identifican con esa canción? Entonces, acá muchos sería determinante, porque modifica sustantivo amigos. Pero si solamente digo muchos se identifican con esa canción, entonces ya no es determinante, sino ahora es pronombre. ¿Se da cuenta? Demasiados ingresaron por esa modalidad. Podría haber dicho demasiados alumnos ingresaron por esa modalidad y ahí demasiado sería determinante. Pero como solo digo demasiados y no digo el sustantivo alumnos, ¿qué es lo que hace demasiados? Reemplaza al sustantivo. Y en ese sentido funciona como pronombre. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar estas otras funciones que que pueden cumplir las palabras que muchas veces reconocemos como adverbios, solo que en otros contextos cumplirán otras funciones gramaticales y ya no se reconocerán como adverbios, sino, dependiendo de cada uno de los casos, se considerará pronombre, determinante, sustantivo. ¿Ok? Ahora, si lo vemos más claramente, vamos a ver una hojita por acá, si tenemos una hojita. Por aquí, a ver, una hojita. Vamos a ver, por aquí. Mira, de repente a veces cuando hay mucha información en la diapositiva no se ve claramente, pero sí, miren. Por ejemplo, si decimos pocos niños viajaron. Viajaron. ¿Listo? Frente a, si decimos pocos, viajaron, ¿no? Y entonces aquí vemos claramente esa diversa circunstancia, ¿no? Pocos acompaña y modifica a sustantivo niños. Entonces aquí pocos es modificador directo, es decir, determinante. Si lo queremos especificar, un determinante cuantificador indefinido. ¿Ya está? Entonces, ¿qué es? Aquí funciona como determinante.
En esta otra expresión, la palabra pocos no está modificando a ningún sustantivo porque no hay ningún sustantivo aledaño, sino más bien lo está reemplazando. Por lo que aquí, en la categoría gramatical que cumple es la de pronombre. Entonces vamos a poder ver esa versatilidad de la palabra poco, ¿no? Ahora también quizá nos podríamos ayudar porque acá no solamente dice poco, sino dice pocos, con esta S. Y recordemos que el adverbio es una palabra invariable. Entonces, desde el momento que tiene esa S, podemos recordar y reconocer que no es un adverbio, ¿ok? Pero si dudamos, hay que, hay que remitirnos justamente al contexto y la función que ocupa. Y en este caso está al interior de una FN modificando a un sustantivo. Y en este caso, por ejemplo, la palabra pocos es toda la FN. Y recordemos que la FN en su núcleo puede ser un sustantivo o puede ser en su defecto un pronombre, lo cual sucede en esta circunstancia, porque lo está reemplazando. ¿Ok? Ahora, y si queremos un adverbio como tal, ya estos son los casos que no son, ¿no? Pero yo quiero ver al adverbio, ¿cómo está? Ah, pues si decimos quizá, llovió poco. Ahí está. Ese poco es un modificador directo de verbo. Esa es una de las funciones que sí cumple el adverbio, que puede modificar a el verbo. ¿Se dan cuenta? Modificador directo de verbo. En este caso es modificador directo de sustantivo y esa no es una de las funciones del adverbio. ¿Se da cuenta? En este caso, incluso reemplaza al sustantivo. Entonces, no es ninguna de estas dos funciones la del adverbio, sino esta de aquí, modificar a verbo. Ahí funciona como un adverbio. Y a nivel de oración, justamente, a nivel de oración, el adverbio cumple básicamente una función y es ser complemento circunstancial. El valor semántico es diverso. Puede ser circunstancial de tiempo, de lugar, de modo, puede ser de cantidad, de afirmación, de negación, no importa. ¿No? En este caso, claro, decimos poco, es cantidad, pero esa es su función básica a nivel de oración, ser complemento de circunstancia, debido a que modifica de forma directa al verbo de la predicación. ¿Listo? Entonces, ¿podemos diferenciarlo de los otros usos? Sí. ¿Qué nos va a ayudar? Dense cuenta, el contexto, el contexto nos va a ayudar. ¿Ok? Listo. A ver, vamos a ver qué nos piden en esa pregunta número 3, creo que nos habíamos quedado. Déjenme ver por acá, estamos. Nos pasamos, ¿no? Vamos a ver. Ya, por aquí. Listo. Estamos aquí en la pregunta número 3. Dice. Palabra invariable, modifica verbo, modifica adjetivo, modifica otro adverbio. No debe confundirse con otras clases de palabras como los determinantes, pronombres y sustantivos, ¿cierto? Que acabamos de ver, más o menos. Según esta aseveración, en el enunciado, que, pocos creen en que el bien vencerá al mal, pero pronto entenderán que la fuente de la vida es el amor. Las palabras subrayadas pertenecen a las categorías gramaticales de, vamos a ver, aquí nos han subrayado pocos, aquí nos han subrayado bien y por acá nos han subrayado pronto. Entonces tenemos que ver qué función sintáctica están cumpliendo esas palabras, que ya sabemos más o menos porque las podríamos reconocer, que pueden ser, ojo, adverbios, que pueden ser determinantes, que puede ser pronombre, ¿no? Entonces podríamos tener o adverbios, pronombres, o determinantes, o incluso sustantivos. ¿Listo? Estas expresiones comunes como
poco, como mucho, ¿no? Como sí, como no, como mañana incluso, tarde, noche, etcétera, también es de uso muy frecuente. Vamos a escribirlo bonito, ¿ya? Mañana, entre muchas otras, ¿ok? No dice ahí qué categoría gramatical está cumpliendo, es decir, qué función sintáctica, es decir, dónde hay adverbios y dónde no, ¿cierto? Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, dice, según en el enunciado siguiente, pocos creen, miren, pocos, pocos, o sea, aquí yo tengo esta S, ¿se acuerdan? Pocos. ¿Mm? Y ahí yo me doy cuenta de una cosita, adverbio no es, porque el adverbio es invariable y no se flexiona, ¿se acuerdan? Ahora, de pronto, la palabra bien, pues sí, sabemos que funciona básicamente como adverbio. Pronto, pues también podríamos decir que funciona como adverbio, ya, ok. Ahora, hay un detalle. Miren, aquí dice el bien. ¿Se acuerdan que hemos visto hace un momentito esto? El bien. ¿Qué pasa si dice el sí? ¿Qué pasa si dice el no? ¿Cierto? ¿Qué pasa si dice el bien? ¿Qué pasa si dice el mal? ¿No? Entre otros. Este sí no lleva tilde, así es que no le vamos a poner tilde. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver ahí. Si decimos el sí, ¿no? El no, ¿cierto? Si decimos ahí, por ejemplo, el bien, el mal, aquí observamos una FN. ¿Ok? Una FN. Como núcleo a esta expresión y como modificador directo a este de acá. Entonces, ese artículo nos va a obligar a convertir a este supuesto adverbio en un sustantivo. Lo ha nominalizado. ¿Ok? Entonces, si me dicen el bien, no, no, pues ese no va a ser adverbio, sino va a ser sustantivo. ¿Ok? Entonces ya sabemos dos cosas. Ni la primera expresión es adverbio, ni la segunda. ¿Ok? Luego dice, pero pronto. Pronto entenderán que la fuente de la vida es el amor. Entonces, la palabra pronto aquí no está modificando ningún sustantivo, ¿ya? No está siendo modificado por ningún artículo, ¿ya? Entonces sí podríamos considerarlo un adverbio, porque tiene que modificar a verbo. Pronto entenderán. Entonces está modificando a este verbo, entenderán. Sí, pronto lo entenderán. Ya lo entenderán. Ahora lo entenderán. Ya, sí, modifica al verbo. Y es una de las características del adverbio, ¿cierto? Modificar a verbo. Ok, cumple. Entonces, hay un adverbio. Miren, hasta ahí vamos a ver, ¿qué podríamos tener? Adverbio al final 1, adverbio al final 2, adverbio al final 3, adverbio al final 4. Hasta ahí eliminamos la alternativa E, descartado, solo por eso. Seguimos en 2 que decía el bien, hemos determinado que es un sustantivo. Entonces, nombre, lo dejamos ahí, adverbio, ya, descartado la B. ¿Listo? Luego acá dice adverbio, descartado la A. Luego dice acá pronombre, descartado la C. Hasta ahí, sin haber determinado la primera parte, ya sabemos la respuesta. Alternativa D. Hasta ahí, sin haber terminado de analizar por completo. ¿Se dan cuenta? Pero vamos a terminar de analizar. Dice acá, pocos creen que el bien vencerá al mal. Pocos creen. Si usted se da cuenta, pocos no tiene al lado ningún sustantivo, entonces no es un determinante. Si hubiese dicho pocas personas o pocos niños o pocos, no sé, pues amigos, héroes, etcétera, creen, entonces ahí hubiera sido un determinante.
pero como en realidad está reemplazando al sustantivo, entonces aquí es un pronombre, porque está reemplazando al sustantivo. Y sí, se cumple con la alternativa pronombre, nombre, adverbio. ¿Listo? Vamos a ir viendo de todas maneras su chat. Oh, Dios mío, Jesús, dice por acá. Ya, ahora vamos a ir copiando, ¿ya? A ver, déjenme. Y este de aquí se me va. Vamos a copiarlo y lo vamos revisando. Eh, algo pasó aquí. A ver. Mm, a ver. Mm, no se puede abrir esa fotito, ¿no? A ver. Mm, 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 mm. Ah, más bien, uso normativo, saber y preposiciones que se requiere. Los usos correctos. Normativo quiere decir uso correcto, ¿no? ¿Cómo se usa el adverbio y la preposición? Según la norma, ¿no? Lo que establece la Real Academia. Entonces, es el uso correcto, ¿no? Ese adverbio de preposiciones, uso correcto. A eso se refiere con uso normativo. No lo puedo abrir, no sé por qué. Intentamos abrir una vez más. No. no. A ver, vamos a ver esto de acá. Ya. Esa es la 11. La 11 nuestra. Vamos a ver si es la 11 nuestra o... sí, la 11 nuestra, ¿no? Ah, ya. Ahorita vemos la 11 nuestra. Ah, no, esa es otra 11. Ya. Vamos a ver. Ajá. Vamos a copiarlo. Voy a revisarlo juntos, ¿ya? Más bien la otra, si pueden, lo vuelven a copiar porque no se puede abrir. ¿Ya? A ver, en esta hojita lo pegamos. ¿Ve? Para revisarlo. ¿Ya? Ahí. Ujú. Ahí está. Ya está copiado. A ver si este de aquí lo pueden volver a copiar. Ah, ya, ahí está. Algo pasaba. Seguro estaba demorando en descargar. Hojita por aquí. Listo. Ya está. Ya revisamos una preguntita más y nos vamos a los ejercicios, ¿ya? No entramos por aquí. No, bien, solamente esos dos lo que son. Sí, sí, solamente esos dos, ¿no? Ya está. La 7, a ver. Y la 7, ya. A ver, nos vamos a la 7 y ya nos vamos a las dos preguntitas, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. Ya, 3. Vamos a ver la 7 aquí. A ver, dice. La preposición es una categoría gramatical invariable. Ok. De inventario abierto cuyo significado depende del contexto. Correcto. Significado contextual. Según la expuesto, marque la opción en la que se ha subrayado correctamente las preposiciones. Tenemos ahí la pregunta número 7, que nos dice: los triunfadores de la noche fueron Tony y su mamá. En ese sentido, dice de la noche, las preposiciones. Aquí la preposición sería pues de la noche. No sería pues ni i ni su, porque i sería pues una conjunción y su es un determinante. Luego dice, durante la función, Alonso le dio un anillo a Maribel, ¿no? Tendríamos aquí a, preposición, y tendríamos acá durante, que vendría a ser también, ajá, preposición. A ver, la C dice, López, aquí está el sobre
El sobre con los pagos del mes. Sobre, preposición. Y aquí, claro, habría que tener en cuenta que del es una fórmula contracta donde está la partícula de y la partícula el. Entonces, quizá al subrayar lo correcto hubiera sido que se desagregue, ¿no? Y subrayar solamente de. En ese sentido, imagino, porque si no, al subrayar del, estaríamos subrayando también el determinante. Quizá en ese sentido no se establece como correcto, ¿no? Luego dice, algunos solo pelean, otros, en cambio, dialogan, ¿no? Solo de soledad, ¿no? Solo de solamente. Y en ese sentido no se considera preposición. En sí, pero el solo no. Luego dice acá, mañana Lucas irá al banco, ¿no? Para solicitar un préstamo. A fin de solicitar un préstamo, podría establecer como conjunción. Y aquí un es un determinante. Y en ese sentido no podríamos identificarlo, ¿no? Aquí el para, pues irá al banco para solicitar, vamos a poder contabilizarlo como una conjunción. Entonces, los triunfadores de la noche sería, pues no podríamos considerar la A, no podríamos considerar la C, no podríamos considerar la D y tampoco la E, por lo que nos quedaríamos con la alternativa B como respuesta. ¿Ok? Imagino que en esa circunstancia de la C es por este detalle de la fórmula contracta, ¿no? Entonces, siempre que nos dicen subraya, entonces uno tiene que tener cuidado. Y ahí incluso podríamos haber subrayado quizás solamente la DE, ¿no? No toda la expresión, pero quizás solamente la DE. De repente en ese sentido, ¿no? Pero claramente en la B podríamos hacerlo porque ahí tenemos las dos preposiciones sin mayor complicación. Entonces, siempre que les venga una posibilidad, usted tiene que elegir la posibilidad que no tenga duda, ¿no? Entonces, si hay una en la que hay cierta duda, entonces de repente elegir una que no tenga mayor cantidad de dudas, ¿no? En ese sentido, sería ese. ¿Listo? Ahora vamos a ver una de sus preguntas, ¿ya? Para revisarlo. Mm, Vamos a ver. Una de las que copiamos por aquí. Ya, a ver. Vamos a ver. Esto aquí, ¿cierto? Habíamos copiado esta de acá que decía. Sintácticamente el adverbio puede modificar al verbo, ¿cierto? Modifica verbo, modifica adjetivo, modifica a otro adverbio. Identifica los enunciados en los cuales el adverbio modifica a un adjetivo. Es decir, nos están pidiendo una frase adjetival, donde el núcleo, obviamente, es un adjetivo y está acompañado de un adverbio como modificador directo de ese núcleo. ¿Listo? Como por ejemplo cuando decimos demasiado, demasiado lindo, ¿no? Ese chico es demasiado lindo. Entonces, adverbio que modifica adjetivo. Eso es lo que nos están pidiendo. Adverbio que modifica adjetivo, en una frase adjetival. Vamos a ver dónde tenemos adjetivos. Fernanda salió muy triste, aquí hay uno, triste, de su casa anoche. ¿Ok? Él respondió bastante bien el examen, Luisa. ¿Ya? Ellos salieron rápidamente de aquella reunión. ¿Ya? Su situación me dejó sumamente preocupada. Miren, si quizá no tenemos mucho vínculo con el adverbio aún y solamente nos hubiéramos concentrado en buscar el adjetivo, ya tenemos la respuesta. Ya tenemos la respuesta. ¿Por qué? Porque me piden un adverbio que modifique a un adjetivo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Una frase adjetival. ¿Y qué es lo que no le puede faltar a la frase adjetival? Lo que no le puede faltar a la frase adjetival es el núcleo, que es el adjetivo.
Y entonces en estas oraciones solamente hay dos adjetivos, triste y preocupada. Y ahí tiene que estar la respuesta. Muy triste, aquí está el adverbio que modifica al adjetivo triste. Ahí hay una frase adjetiva. Preocupada, sumamente preocupada, aquí está el adverbio que modifica el adjetivo y ahí encontramos otra frase adjetiva. No hay ninguna otra frase adjetival más en esos cuatro enunciados. Si quizá nos hemos confundido, puede haber sido con esto, miren. Bastante bien. Pero bien es un adverbio y bastante es otro adverbio. Y adverbio con adverbio, donde uno es el núcleo y otro es el modificador directo, es una frase adverbial. Y por ahora no es lo que nos han pedido. ¿Ok? Aquí rápidamente. Tengo mente, tengo adverbio, ¿cierto? Pero hay solamente una palabrita. Entonces solamente hay un adverbio. Ellos salieron rápidamente. Entonces solamente sería un núcleo, adverbio, por lo que hay otra frase adverbial. ¿Se dan cuenta? ¿Listo? Entonces nos vamos a quedar. Uy, no tengo aquí la rayita ya. Con 1 y con 4. Lo que nos daría 1 y 4, alternativa E. ¿Listo? Muy triste y sumamente preocupada. ¿Ok? Sí, pues hay que tener en cuenta a veces ciertos detalles eh, claros del adverbio y del adjetivo, pues, ¿no? Porque para poder realizar, de repente si nos piden dónde es que modifica adjetivo, dónde es que modifica adverbio, entonces hay que tener claras ciertas cosas, ¿no? Respecto a la frase adjetival y respecto a la frase adverbial, ¿no? A ver, vamos a ver entonces, vamos a ver un poquito su chat. Mm, ya, aquí, ¿no? Oye, Dios mío, espérense un ratito, es que ya saben que cuando voy de un lugar a otro, las cosas se modifican. Aquí hay otro, lo vamos a copiar, no sé, lo copiamos, falta el grandecito de acá, ¿no? Ya está, listo. Ya está, entonces queda claro esto, avanzamos entonces, ¿ya? Pero voy a tener que borrarlo para que podamos ir al otro ejercicio. Vamos a tomar una imagen, en todo caso. Por si acaso, compañera se fue. Y la dejamos aquí. ¿Ya? Ya está. Listo. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ya. Vamos a ver el otro ejercicio. Vamos a borrar aquí para poder resolver. Ya. A ver, dice por acá. La conjunción, la preposición y el adverbio, estos tres son categorías lexicales denominadas palabras invariables, ¿cierto? Cuando aparecen como estructuras conformadas por dos o más palabras, se denomina locuciones. Ajá. Según lo referido, determine el valor de verdad o falsedad y marque la alternativa con respecto al siguiente texto. Vamos a ver. Dice ahí, presenta formas contractas de la preposición. Entonces me están diciendo que puede encontrar al, que puede encontrar de. ¿Ok? Dice, el avance hacia las prendas inteligentes es, junto con la sostenibilidad, uno de los grandes retos de la industria textil. Aquí conviene distinguir entre guarables o ponibles. Por ejemplo, un parche que se integra en una camiseta y los tejidos inteligentes, que son fibras textiles que forman parte de la estructura de la prenda y se fabrican con procesos similares a los de la lana, el algodón y otras fibras.
En este segundo caso, los laboratorios están trabajando arduamente en 5 funcionalidades básicas, ya sea con tecnologías pasivas o activas. Y a mí no me parece haber encontrado ningún al y ningún del. A ver, vamos a ver otra vez. Acá hay solo de la separado. También hay de la separado, de la separado, y se me un poco más a separado del artículo, de la separado, y otro encima, y ya se no hay. Entonces tendríamos ahí falso, que no es novedad porque todas las alternativas aquí que vemos son falsas. Entonces, sin lugar a dudas, falso. Dice, presenta un adverbio de lugar y uno de modo. Adverbio de lugar, por ejemplo, aquí, entre otros, y de modo podría ser así, entre otras posibilidades, ¿no? A ver, vamos a ver. Dice, el avance hacia las prendas inteligentes es, junto con la sostenibilidad, uno de los grandes retos de la industria textil. Aquí, miren, aquí tenemos uno, ya, lugar, listo. Conviene distinguir entre wearables o ponibles, por ejemplo, un parche que se integra en una camiseta y los tejidos inteligentes, que son fibras textiles que forman parte de la estructura de la prenda y se fabrican con procesos similares a la lana, el algodón y otras fibras convencionales. En este segundo caso, los laboratorios están trabajando arduamente. Ajá, aquí hay otro. Mente. Entonces, aquí tenemos un adverbio de modo. Arduamente. ¿Listo? Y como nos piden de lugar y de modo, entonces tendríamos verdadero. ¿Listo? ¿Qué opciones presentan verdadero? La B, la C, y entonces tendríamos que ir entre una de estas dos. ¿Listo? Descartamos la A, descartamos la D, descartamos la E. Luego dice acá, carece de conjunciones coordinantes copulativas. ¿Cuáles son las coordinantes copulativas? Y, ni, que, por ejemplo. La I que alterna con E, obviamente, ¿no? Vamos a ver, dice que no hay. Vamos a ver si es que hay. El avance hacia las prendas inteligentes es, junto con la sostenibilidad, uno de los grandes retos de la industria textil. Aquí conviene distinguir entre wearables o ponibles, por ejemplo, un parche que se integra en una camiseta y aquí está el I. Listo. Ahora dice, carece de conjunciones. En ese sentido, tendría que haber dos. Supongo que ese es un detalle, ¿no? Aquí hay un I copulativo. Los tejidos inteligentes, que son fibras textiles que forman parte de la estructura de la fábrica. ¿Verdad? Y, bueno, acá hay otro. Entonces, podríamos decir verdadero. Por lo menos hay dos. ¿Ok? Entonces tendríamos ahí que no hay alternativa, no puede ser. Falso, verdadero. Y ahí tendría que ser verdadero. Porque no dicen conjunciones coordinantes diferentes, ¿no? Si hubiese dicho diferentes, se entiende. Pero acá dice carece de conjunciones coordinantes, entonces, perdón, eso es, carece de conjunciones coordinantes, falso. Estoy escribiendo mal ahí. Vamos a ver, falso. Ese es el problema que a veces cuando piden migración, ya está. Carece de conjunciones, falso, porque sí, pues hay conjunciones. Ya, entonces sí, todavía tenemos respuesta. A ver, el término subrayado funciona como conjunción. Aquí hay uno subrayado, ¿cierto? Este de acá me parece que es. Ya, ese qué. Ahora vamos a ver qué es ese qué. Dice, un parche que se integra en una camisa. Este que se integra en una camisa, esta estructura que se integra en una camisa,
es el MI de parche. Si se dan cuenta, es una FN. Vamos a escribirla por acá. Un parche que se integra, dice ahí, ¿dónde dice que se integra? En una camiseta. En una camiseta. Esta es una FN donde el núcleo es parche, un SMD y que se integra en una camiseta es MI. Y el MI en estas circunstancias está estructurado por una proposición subordinada adjetiva. Y la proposición subordinada adjetiva tiene una sola estructura: encabezamiento de pronombre relativo más verbo, lo básico. Pronombre relativo más verbo. Entonces, este que es un pronombre relativo de sustantivo parche, por lo que no se consideraría una conjunción. El término subrayado que este de acá no es una conjunción, sino es un pronombre. ¿Ok? Por lo que sería falso. Y nos quedaríamos falso, verdadero, falso, falso, con la alternativa C. ¿Listo? Más o menos. Vamos a copiarlo. eh, Vamos a copiarlo para que puedan revisar, ¿ya? Ah, Aquí, aquí lo copiamos, ¿ok? Por si acaso. Listo. A ver, ¿tenemos alguna? No, creo que ya no, ¿no? Ya. Listo. Vamos a borrar entonces y continuamos con nuestras preguntas. Coloquen en su chat si tienen alguna duda y lo vamos revisando, ¿ya? Sí, creo que ya no hay nada pendiente por aquí. A ver, déjenme subir un ratito la paletita. Sí, solamente esos. Ah, aquí aquí veo una pregunta más, creo que. A ver, esta de acá puede ser. Ah, sí, esta es otra. A ver, vamos a copiarlo, ¿ya? Vamos a copiarle en esta hojita que ha puesto. Ya, vamos a hacer una de las preguntas y luego hacemos esta pendiente, ¿ya? Nos hemos quedado por la pregunta número 4, ¿no? Ya, la 4. Vamos a ver la 4 rapidito. Dice que según el tipo de el significado que aportan los adverbios, se clasifican en base a, tenemos de lugar, tenemos de modo, tenemos de negación, duda, el valor semántico. ¿Listo? Entonces los adverbios se clasifican según la semántica en lugar, modo, tiempo, duda, negación, afirmación, etc. Elija la alternativa que presenta la relación. Ah, ya vamos a correlacionar. Esta pregunta número 4 dice, interpreta magistralmente. ¿Ok? Magistralmente. Tenemos el adverbio magistralmente. ¿Ok? Y se vincula con el modo. La gran mayoría de determinados segmentos son de modo. No todos, pero la gran mayoría, el 90% son modo. Y en este caso nos da. Luego dice, Marco hablaba demasiado en las clases, demasiado cantidad. Hablaba mucho, demasiado. Entonces tenemos cantidad. ¿Ok? Luego dice, el precio de los arándanos ya se estabilizó. Ya tiene valor que se puede dar como, se dice que de afirmación e incluso de tiempo. Entonces el ya, según el contexto, puede tener estos dos valores y algunos dicen que incluso tiene un poquito de ambos, ¿no? El precio de los arándanos ya se estabilizó. Entonces podríamos darle el de tiempo en el sentido de que ahora se ha estabilizado, no en este momento.
Dice, aquí debe firmar y escribir tus apellidos. Aquí, adverbio, que ya sabemos que nos da lugar. Entonces tendríamos C, D, no, C, B, D y A. Nuestra respuesta alternativa C. ¿Listo? Vamos a ver entonces la pregunta de nuestro chat, que lo copiamos por aquí. A ver, un segundito. Aquí, ¿no es cierto? Ya. A ver, dice ahí. Mm, 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 mm. La locución adverbial es una expresión fija constituida por dos o más palabras que funcionan como un adverbio, ¿cierto? Vamos a ver ahí justamente que la suerte de locución es cuando hay más de una palabra, más de un lexema y que tienen el valor de tipo adverbial. Oye, mío, me fui. Aquí, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una sola palabra, adverbio, podría ser de repente mm, pronto, ¿no? Podríamos decir ahora, podemos decir ya, podemos decir sí, podemos decir no, etcétera. Ahí está, un solo lexema. Pero ¿qué pasa si tenemos dos lexemas o más que confluyen en expresar el valor de un adverbio? Y podríamos decir quizá expresiones como poco a poco, 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 o podríamos decir quizá mm, en un santiamén, en un cinquito, en un periquete, o incluso a tontas y a locas, etcétera, ¿no? Entonces vemos que cuando tenemos más de un lexema, miren, en este caso, por ejemplo, tenemos tres lexemas, van a darnos el valor de un adverbio, solo que como tiene más de un lexema, se le conoce con la denominación de locución. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ahorita más o menos nos están pidiendo. Vamos a ver. La locución adverbial es una expresión constituida por dos o más palabras que funcionan como un adverbio, es decir, que tienen un valor adverbial. Puede expresar la idea tal como un adverbio, de tiempo, de modo, de cantidad, etcétera, etcétera. De acuerdo con esta aseveración, señale la opción que presenta locución adverbial. Ah, entonces me están pidiendo dónde es que yo tengo una locución adverbial. Dice acá, la anciana llamó a su nieto para que la ayude. ¿Ok? El hijo menor hacía sus tareas a regañadientes. Ajá. Aquellos gatos durmieron junto a estas vitrinas. Aun cuando haya obstáculos, sé perseverante. La expresión que podemos observar es esta de aquí, a regañadientes, ¿no? Las locuciones suelen ser esas expresiones que tienen el valor adverbial y que en realidad para caso nuestro limeños no es muy frecuente. O sea, para un limeño es muy poco frecuente utilizar una locución. Por ahí que tenemos una que otra que se utiliza. Generalmente en provincias se utilizan muchas locuciones adverbiales o incluso en otros países, no sé, en la península como en España o de repente en Argentina, ¿no? Sí he visto que se utilizan locuciones adverbiales, pero acá en Lima, difícil, ¿no? Difícil decir, lo hizo a hurtadillas, lo hizo en un periquete, lo hizo en un santiamén, lo hizo en un cinquito, ¿no? Llegó, podríamos decir de repente, a tontas y a locas. Entonces, es difícil en general para nosotros usar locuciones porque no es parte de nuestro,
del hablar de nuestra comunidad cercana limeña. Pero en provincias sí se usa y en otros países, en algunos he visto que sí usan en ciertas zonas. Entonces, quizá para nosotros no es muy fácil detectar esta suerte de locución adverbial como tal, ¿no? Pero ese a hurtadillas, ¿no? A regañadientes, ¿no? En un periquete, en un cinquito, en un santiamén, a tontas y a locas, son estas suertes de expresiones en base a locuciones adverbiales. Aquí creo que hay algunas, a ver, déjenme mostrarles. Creo que, ¿dónde está el adverbio? El adverbio, creo que está por acá, aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de esta suerte de locuciones adverbiales, creo que no hay más por acá, no, no hay más. Solamente han puesto algunitas, pero aquí, por ejemplo, dicen, ¿no? Lo hizo lo que pediste al pie de la letra, ¿no? O sea, como ordenadamente, ¿no? El valor que nos da este de al pie de la letra es tal cual lo indicó. O sea, podríamos decir, lo hizo ordenadamente, tal cual, ¿no? Que tiene más o menos ese valor, ¿no? De alguna manera es algo similar cuando decimos a hurtadillas, en un periquete, en un santiamén, en un cinquito, es que lo hizo rápidamente, ¿no? En ese sentido podríamos quizá eh, reconocer, ¿no? No es de nuestro hablar, pero podríamos intentar reconocerlo, ¿ok? Y aquí sería pues la alternativa B, que nos muestra esa suerte de locución adverbial que ya sabemos que no es muy común aquí para nosotros en Lima. ¿Listo? A nosotros en realidad no hay, ¿no? No hay ni adverbios. Mira, la anciana llamó a su nieto para que le ayude. No hay ni un adverbio. Aquellos gatos durmieron junto al lado. Ya, aun cuando hay obstáculos se perseverante. Aún incluso. Ya podremos encontrar un par, pero no hay ningún otro tipo de locución adverbial, solamente este de aquí a regañadientes. ¿Ok? Y ya está. A ver, avancemos entonces. Vamos a estar acá. Ya estamos ahí. Sí, ya estamos al día, ¿no? Ya. Avancemos algunas respuestas más mientras. Vamos a ver. Pregunta número 6 me parece. Ok, 4, 3, 4, 5, 5. Ya. Dice, la preposición es una palabra invariable, ok, que funciona como nexo. Ajá. La preposición es básicamente un nexo subordinante, ok. Subordinante. Es como, por ejemplo, cuando dice la casa de Pedro. Y si me hubiesen preguntado, Pedro he puesto, la casa de Pedro, vamos a ver acá, de Pedro. En esta FM, por ejemplo, si nos hubiesen dicho cuál es el núcleo de la FM, quizá pudiésemos haber imaginado posibilidad casa, posibilidad Pedro, porque el núcleo de la FM sabemos que puede ser un sustantivo o que puede ser un pronombre. Y entonces aquí tenemos sustantivo, sustantivo, ¿cierto? O sea, en realidad los dos podrían ser el núcleo de la FM, pero hay una diferencia, hay un detalle. El sustantivo casa se encuentra libre, así libre, libre como el viento, mientras que Pedro no está libre, sino está acompañado de la preposición. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, ya nosotros más o menos recordamos que este de Pedro, en ese contexto, la casa de Pedro, funciona como MI del núcleo sustantivo casa e incluso hay un MD, ¿no? Entonces, este MI sabemos que puede ser una frase preposicional, como en este caso de Pedro. Pero, ¿qué es lo que hace la preposición? La preposición, en este caso de, subordina una estructura a otra. ¿Lo ven? ¿Lo ven? O sea, ¿lo ven? Así lo ven, ¿no? La preposición, ¿qué es lo que hace? Subordina esta estructura, este sustantivo Pedro, a algo que está fuera de la preposición, algo que está fuera del rango de la subordinación de la preposición. Por eso es que Pedro no puede ser el núcleo de la FN mayor,
No puede ser el núcleo de la FN mayor. ¿Por qué? Por la preposición, porque la preposición ejerce subordinación de Pedro hacia un elemento que esté fuera. Eso es lo que pasa. ¿Ok? Bien, entonces dice acá, la preposición es una palabra invariable que funciona como nexo subordinante. Lo estamos viendo acá, ¿se dan cuenta? Según lo afirmado en el texto siguiente, la cantidad de preposiciones asciende vamos a ir marcando entonces las preposiciones, ¿ya? A ver, vamos a ver ahí las preposiciones que tenemos, las marcamos con amarillito. ¿Listo? Vamos a ver. Mm, Disculpen la bulla un ratito que está pasando el camión acá, que es una bulla que yo creo. Ya, nos marcamos con amarillito. Dice, la privacidad y la seguridad tenemos uno por acá, los datos son principios fundamentales en el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. ¿Listo? ¿Qué más dice acá? Mm. Se debe respetar y proteger los datos personales, cumpliendo con las leyes y las regulaciones de protección de datos. Es esencial implementar medidas de seguridad adecuadas para prevenir accesos no autorizados y garantizar la confidencialidad de la información. ¿Sí? Creo que no hay más. La cantidad y seguridad de los datos son principios fundamentales en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Se debe respetar y proteger los datos personales cumpliendo con las leyes y regulaciones de protección de datos. Es esencial implementar medidas de seguridad adecuadas para prevenir accesos no autorizados y garantizar la confidencialidad de la información. ¿Ya? Entonces tendríamos eso. Vamos a ver. Tenemos uno por acá, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9 más o menos, ¿sí? 9 tendríamos ahí. A ver. Sí, acá hay 9. 9, alternativa D. ¿Listo? Ya está. Veamos la 6. Vamos a ver si hay una duda por acá. No, todavía. Ya está. Vamos a ver la siguiente. La preposición dice. Es una palabra invariable. Cierto, ahí coincidimos todo y recordamos la parte de morfología. Palabra invariable. ¿Listo? Ahí se me filtró este de acá. Ya está. Cuyo significado depende del contexto. Cierto, es un significado contextual. La preposición, a diferencia de otras categorías gramaticales, tiene un significado que depende del contexto. Recordemos cómo. Si yo digo, por ejemplo, torta de chocolate, entonces este de nos hablará de materia. Si yo digo, por ejemplo, habló de su vida, de su infancia, de su niñez, ese de nos hablará acerca del tema. Por ejemplo, también le dicen tópico, también le dicen asunto, etcétera. Si decimos de repente, llegó de Ica, entonces este de Ica nos hablará acerca de procedencia, ¿no? Ubicación, lugar, de pronto. Entonces, las preposiciones van a tener un significado que dependen del contexto. Si me dieran solamente la expresión de y me dicen cuál es el valor semántico, tendría que tener un contexto o en su defecto tendría que decir todos los valores que se me ocurren semánticos que tenga la
preposición de. ¿Ok? Podría decir todos los valores que se me ocurren o que he visto, o podría decir que necesito básicamente del contexto para poder delimitar su valor semántico. ¿Ok? Según lo mencionado, elija la opción donde las preposiciones subrayadas conforman frases que denotan los significados de procedencia. Ya está. Procedencia y de objeto indirecto, respectivamente. Ah, ok. Entonces nos están pidiendo estos dos valores contextuales y en este orden, ¿no? O sea, uno, procedencia y dos, objeto indirecto. ¿Listo? ¿La preposición introduce el objeto directo? Por supuesto que sí. Por ejemplo, objeto indirecto, perdón. Indirecto. Por ejemplo, cuando decimos, miren, si decimos Luis compró una bici a su hija, observaremos compró, verbo transitivo, una bici, objeto directo, a su hija, objeto indirecto. Y en ese objeto indirecto observamos la preposición que introduce el complemento de OI al verbo transitivo. A eso se refiere con objeto indirecto, ¿ok? Y en el caso de procedencia, cuando dice acá, llegó de Ica, por ejemplo. Entonces, procedencia, ¿de dónde viene? De Ica. Entonces nos están pidiendo estos dos usos, el de procedencia, ¿ok? Y el de objeto indirecto. ¿Listo? A ver, dice, en enero celebramos con entusiasmo su graduación. Con entusiasmo introduce modo, así es que lo descartamos. ¿Ok? Aquí introduce modo. Lo celebramos así, así como con entusiasmo. En enero, tiempo. Así es que la A absolutamente descartada. Luego mm, tenemos ahí en el mercado y este en expresa lugar. ¿Ok? En el mercado central compramos este reloj de pared, ¿no? Este reloj de pared. Y este de pared no nos está dando valor de objeto indirecto. Y este en el mercado no nos está dando procedencia, sino más bien lugar. Entonces también descartamos la B, ¿sí? Luego dice, Isabel pidió chocolates de Suiza a su madrina Janet. ¿Mm? Isabel pidió chocolates de Suiza, allá, chocolates de Suiza a su madrina Janet. Entonces, esto sí podría darnos procedencia, ¿cierto? Pidió chocolates de esa procedencia, de Suiza. Ya, aquí tenemos procedencia. Y luego nos piden objeto indirecto. Vamos a tratar de captar los objetos. A ver, dice acá, Isabel, sujeto, pidió, verbo transitivo, ¿qué pidió? Chocolates de Suiza, objeto directo. ¿A quién se lo pidió? A su madrina, objeto indirecto. ¿Listo? Entonces tenemos ahí que sí cumple, porque encontramos justamente de Suiza procedencia y a su madrina Janet, objeto indirecto. Por lo que nuestra respuesta vendría a ser la alternativa C. En los otros casos, a ver, dice, al abuelo le gustaba hablar sobre. Este sobre, si se dan cuenta, cuando dice sobre sus antepasados, es de tema. Y ahí lo descartamos. La hija de Liz estuvo revisando su móvil hasta tarde. En realidad nos piden dos elementos, y acá solamente hay subrayado uno. ¿Mm? Solo uno, nada más. Entonces, descartado la D, descartado la E. ¿Listo? Alternativa C. Vamos a ir chequeando su chat. Ya está, estamos bien. Una más. Vamos a ver la 7. ¿Ok? 6. Aquí está la 7. La 7 la vimos, ya. Dice acá. Categoría gramatical invariable, depende del contexto y nos pide la opción que sea subrayada correctamente las preposiciones.
Aquí teníamos D y las demás incorrectas. Aquí teníamos la alternativa B con durante y con A. La C descartado porque está subrayado del y hay dudas respecto a que aquí dentro hay dos expresiones, entonces subrayar todo involucra subrayar el artículo también. En ese sentido, por esa ambigüedad lo descartamos. Luego en E tenemos en solo, que no se considera preposición. Luego tenemos aquí un, que es determinante, ¿no? Entonces, por esas circunstancias, anulamos las otras posibilidades. ¿Listo? Pregunta 8. Dice ahí, el uso de las palabras está regulado por las normas de la lengua estándar. Ok. Ese es el caso de los adverbios y las preposiciones. ¿Ya? Adverbios y preposiciones, entre otros, entre todas las palabras, está regulado por las normas de la lengua. Todas las categorías gramaticales están reguladas por la RAE, ¿no? Las normas que establece la Real Academia Española, ¿cierto? Aplican para todas las categorías gramaticales, ¿no? Para los nombres, para los pronombres, para los adjetivos, para los verbos, ¿no? Para los adverbios, para las preposiciones, para las conjunciones, ¿no? Todas las categorías gramaticales y toda la organización del sistema del español está regulado por la RAE. El uso de las palabras está regulado por la RAE, por las normas que establece. Y nos dicen que es el caso de las categorías gramaticales, incluidas, pues, los adverbios y las preposiciones. Marque la alternativa que evidencia uso normativo de estas categorías gramaticales, ¿no? Y entonces en esta pregunta número 8 vamos a poder observar las siguientes. Vamos a marcar aquí. Dejé las llaves afuera de la casa, debajo de la maceta. ¿Ya? Vamos a marcar afuera y vamos a marcar debajo. ¿Ya? Luego dice, la enfermera creía de que, marcamos el D, Johnny era el nuevo médico. Lucía se veía media confundida, marcamos media, durante la entrevista. Ok, durante la entrevista. Sí. Luego dice ahí, aunque yo tengo otra palabra, creo. El enamorado estaba detrás suyo, ok, a cada momento. Aleli está convencida de que esa carrera es la mejor. ¿Listo? Entonces nos dicen dónde evidenciamos uso normativo, es decir, uso correcto de estas categorías gramaticales. Vamos a ver dónde hay error y dónde no. La alternativa correcta de esta pregunta número 8, si se han dado cuenta, sería esta de acá. Alelí está convencida de algo. Todo ese algo encabezado por este de cumple en función de complemento. ¿De qué? Complemento de convencida. Y convencida es adjetivo. Entonces, complemento de adjetivo. Y cuando estamos frente a un complemento, sea de nombre, de verbo, de adjetivo, el encabezamiento es como lo vemos acá, una preposición. Luego sigue la partícula que y luego lo demás, ¿no? El complemento, el verbo, etc. Entonces, esa es una estructura correcta en base al uso del de que, si se dan cuenta. Adelia está convencida de algo. ¿De qué? De que esa carrera es la mejor. Entonces,
Cumple función de complemento de adjetivo, toda esta expresión, vamos a marcarlo con verdecito, ¿ya? Toda esta expresión de que esa carrera es la mejor, todo eso es complemento de adjetivo, porque aquí está el adjetivo convencida al cual está complementando. Entonces, el uso correcto del de que es este, como complemento. Complemento. En este caso es de adjetivo. También podría ser otro complemento, pues, ¿no? Complemento de nombre, complemento de verbo, etcétera, pero digamos que aquí el uso es de adjetivo. ¿Listo? Uso correcto. Entonces, aquí no hay dudas, no hay ninguna circunstancia diferente que nos pueda dar como correcto. Eso quiere decir que en los otros casos hay correcciones. Vamos a ver cuáles serían las correcciones de los otros casos. ¿Ok? Dice, dejé las llaves fuera de la casa, ¿no? Si yo digo afuera, que sí existe afuera, ya no tendría que especificar de la casa, solo diría dejé las llaves afuera. Se asume que de algún lugar. O sea, no está mal si es que yo digo dejé las llaves afuera, punto, coma, etcétera. Pero si yo digo de la casa, entonces ya no puedo decir afuera. Entonces ahí, como dice de la casa, sí, lo correcto hubiera sido dejé las llaves fuera, solamente fuera. ¿Ok? Y luego dice debajo de la maceta. Ajá, está bien aquí debajo. Ujú. Podríamos decir ahí, oh, sí, tranquilamente. Debajo de algo. ¿De qué? De la maceta. Ah, ya, perfecto. Si yo hubiese dicho, dejé las llaves abajo, también es válido, pero ya no debería decir de la maceta, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cuándo es que utilizamos uno y cuándo no, cuándo hay especificación y cuándo no. ¿Ok? Luego dice, la enfermera creía, miren, ¿de qué? Dice, la enfermera creía de que Johnny era el nuevo médico. ¿De qué? ¿Cuál es el problema? Miren, hemos visto que este uso es correcto, ¿cierto? Complemento de adjetivo. Pero los complementos se dan, ¿no? Cuando no estamos frente a un verbo eh, de pronto, no sé, mm, de tipo transitivo, ¿no? Entonces ahí caben complementos. Si fuera complemento de verbo, sería de un verbo intransitivo, ¿no? Si fuera complemento de adjetivo, ahí ya no hay problema porque estamos frente a un adjetivo, un verbo, o complemento de nombre, estamos frente a un nombre. En este caso dice, la enfermera creía, y este es un verbo transitivo. Y ustedes saben que los verbos transitivos que tienen objeto directo y quizá objeto indirecto. Y entonces el objeto directo no se introduce con un de qué. Por lo tanto, la expresión de qué es incorrecta en esta expresión de la enfermera creía de que algo. No. De frente, la enfermera creía algo. Y ese algo va acá. Creía que Johnny era el nuevo médico. Por lo tanto, el de no funciona en este contexto, porque no se introduce un complemento de verbo, se introduce el objeto directo. ¿Qué sería todo esto, no? Que Johnny era el nuevo médico. ¿Se dan cuenta? Descartamos también la B. Lucía se veía media confundida. Media, ¿cierto? Confundida durante la entrevista, ¿no? En este caso, pues el adverbio, como sabemos que es una palabra invariable, no debería cambiar en género. Y el adverbio no es media, sino es medio, invariable. Si yo digo medio confundido, correcto. Y si digo media, perdón, medio confundida, también correcto.
no va a cambiar en género. ¿Listo? El adverbio invariable no va a cambiar ante diferentes estímulos de género. ¿Ok? Entonces, la A no va. Descartado. Y entonces dice, el enamorado estaba detrás suyo. Es una expresión que la RAE indica como incorrecta. Dice que ahí lo ideal, lo correcto, debería ser detrás de ti, o detrás de ella, o detrás de él, pero no permite el uso de suyo, tuyo, mío, ahí. Entonces, el enamorado estaba, podría ser, detrás de ella a cada momento, ¿no? O sea, detrás de mí incluso también, o detrás de él también, pero digamos que lo ideal sería de y el elemento al cual está, pues, ¿no? Haciendo referencia, pero no la expresión suyo. Eso la RAE indica como parte de la norma inadecuada. ¿Ok? Nos quedamos entonces con la alternativa E, que habíamos visto sin lugar a dudas que era una opción correcta. ¿Listo? Vamos viendo nuestro chat por ahí. Cualquier cosita, consulta, lo vamos viendo, ¿ya? Pregunta siguiente, número 9 dice, la locución es un grupo de palabras que funcionan con una sola. Correcto. ¿Mm? Locución, ya sabemos, dos o más lexemas. En el enunciado, según ello, escriba la clase de locución en el espacio que corresponde. Ya. A ver, dice ahí. Adolfo se quedó en casa, ya que tenía trabajo. Este ya que es una conjunción, ¿ok? Conjunción, ya que causal. Y lo pueden reemplazar por otra causal, ¿no? Puede ser, Adolfo se quedó en casa porque tiene trabajo. ¿Ya está? Son dos lexemas que tienen el valor de una conjunción y esa conjunción expresa, además, causa. ¿Listo? Luego dice ahí, mm, mm, a lo mejor el viernes se suspenden las clases. Expresión a lo mejor el viernes se suspenden las clases. Es decir, quizá, ¿no? O quizás el viernes se suspenden las clases. Entonces aquí estamos frente a un adverbio de duda. Entonces, a lo mejor es una locución de tipo adverbial que expresa duda. Uy, Dios mío, estoy escribiendo, aquí debería escribir en la línea, ¿no? Allá. Vamos a ponerle en la línea, disculpen. Vamos a poner aquí una locución conjuntiva causal. A lo mejor es una locución adverbial, ¿cierto? Que expresa duda. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ya. Luego tenemos acá en C. Ángela hace dieta, por ello goza de buena salud. Si ustedes se dan cuenta, hay una comita antes, una comita después. Y está enlazando, se observa, dos ideas. Ángela hace dieta, goza de buena salud. Entonces, este elemento es una locución conjuntiva, porque es una conjunción, que enlaza dos proposiciones que están al mismo nivel jerárquico. Entonces, es una locución conjuntiva de tipo coordinante, coordinante, y este por ello, por eso, con que es hilativa, hilativa, ¿ok? Es una locución conjuntiva porque equivale a una conjunción y además es coordinante hilativa. En D dice, la escritora visitaba los suburbios en secreto. En secreto
es como así. La escritora visitaba los suburbios así. Así como en secreto. Este en secreto, que tiene el valor de un adverbio, es una locución adverbial. ¿M? Y que va a tener valor modal, porque es de ese modo. ¿Ok? Y por último dice, ayer vieron al abogado en compañía del político, ¿no? En compañía de, miren, en y de. Estas suertes de las locuciones preposicionales. Por ejemplo, si decimos torta de chocolate, en vez de utilizar el de, podríamos utilizar una locución. A base de chocolate. Y esta estructura es muy similar a la gran mayoría de locuciones preposicionales. Miren, hay preposición al inicio, otras tienen preposición al final y otras tienen preposición al inicio y al final, que dan el valor de una preposición regular, como de. Entonces, miren, compañía del político, hay preposición y preposición. ¿Qué va a ser? Locución prepositiva. A base de, ¿se dan cuenta? A base de preposición, preposición. Locución prepositiva. ¿Listo? Entonces colocamos acá locución prepositiva. ¿Listo? Vieron al abogado en compañía del político, es decir, con el político. Locución prepositiva con valor de compañía. ¿Listo? Ok, avancemos. Uno más, ya vamos a acabar, jóvenes, ya vamos a acabar. A ver, 9, 10, dice. La conjunción funciona como un nexo coordinante cuando vincula elementos sin establecer relaciones de jerarquía. A ver. Conjunción, nexo coordinante. La conjunción puede clasificarse como nexo coordinante y puede clasificarse como nexo subordinante. ¿Listo? A ver, ¿qué más dice por ahí? Coordinante cuando vincula elementos sin establecer relaciones de jerarquía. Se refiere a que los elementos se encuentran al mismo nivel. Cuando tenemos nexos coordinantes, enlaza elementos al mismo nivel jerárquico. En cambio, cuando tenemos nexos subordinantes, hay una diferencia de jerarquía. ¿Se da cuenta? Uno va a depender de otro. ¿Por qué? Porque no están al mismo nivel. ¿Se da cuenta cómo estoy colocando estas P? Coordinante, mismo nivel. Subordinante, diferente nivel jerárquico. A eso se refiere. ¿Ok? Dice ahí, según el significado, encontramos ilativa, copulativa, disyuntiva, distributiva, explicativa, adversativa, como coordinantes. ¿Listo? Luego dice, y tenemos causal, completiva, condicional, concesiva, consecutiva, comparativa, modal, finalidad, como subordinantes. ¿Listo? Dentro de la clasificación. Indique la clase de conjunción, que es lo que nos pide. O sea, tenemos que ver si es coordinante o tenemos que ver si es subordinante. ¿Listo? Y además, ¿qué coordinante o qué subordinante? Vamos a marcar entonces las conjunciones. Alternativa A. Rosa se ejercitó tanto en la semana que se sintió exhausta. Ahí hay una conjunción. Camila no sabe si dispone de tiempo para visitar a mi tía.
¿eh? No saben si dispone de tiempo para visitar a su tía. Luego dice, estudió constantemente, por ende, obtuvo un buen puntaje. Como no madrugues, como, como no madrugues, no llegarás temprano a tus clases. Y luego dice, no estuvo trabajando ni estudiando durante las vacaciones. ¿Listo? A ver, vamos a ver. Establezcamos jerarquía. Dice acá, Rosa se ejercitó tanto en la semana que se sintió exhausta. Este que está encabezando a que se sintió exhausta. Si ustedes se dan cuenta, esta expresión tanto que van a ir de forma simultánea en un enunciado cuando exprese consecuencia. Rosa se ejercitó mucho, es decir, tanto que se sintió exhausta. Entonces, esta es la primera proposición, que es la proposición principal. Que se sintió exhausta es la proposición subordinada, que depende de la principal. ¿Se dan cuenta que esta proposición subordinada es la consecuencia de lo que se da en la principal? O sea, está exhausta. ¿Por qué? Porque se ejercitó demasiado. Entonces sucede que existe un vínculo de dependencia. Está encabezado con un que denota dependencia y expresa valor consecutivo. Es una conjunción subordinante de tipo consecutivo, porque en este de aquí la subordinada es la consecuencia de haberse ejercitado tanto. ¿Ok? Luego, dice acá, Camila no sabe si dispone de tiempo para visitar a mi tía. Camila, sujeto, no sabe, verbo transitivo, no sabe algo. ¿Qué cosa no sabe? Si disponen de tiempo para visitar a mi tía. Este sí está encabezando el objeto directo, porque saber es verbo transitivo. Entonces, todo esto es objeto directo. ¿Se dan cuenta? Camila no sabe algo. ¿Qué cosa no sabe? Si disponen de tiempo para visitar a mi tía. Entonces, cuando el sí o el que encabezan el objeto directo, es una conjunción llamada completiva y también es una conjunción subordinante. Si ustedes se dan cuenta, Camila no sabe es la proposición principal. ¿Qué hay en la proposición principal? Si ustedes se dan cuenta, Camila está el sujeto. Sabe, ¿qué cosa hay? El verbo. Y entonces la proposición subordinada, ¿qué va a tener? El objeto. Esta es la proposición subordinada que contempla el objeto directo. ¿Listo? Esto es lo que hay en la principal. Sujeto y verbo de la predicación. Y el objeto contempla la proposición subordinada. Y entonces es obvio entender que esta proposición se encuentra en subordinación o dependencia de la idea central. ¿Listo? Siguiente, dice acá. Estudió constantemente. Por ello, obtuvo un buen puntaje. Esta expresión, por ende, está enlazando dos ideas. Estudió constantemente, obtuvo un buen puntaje. Si yo quisiera saber si es coordinante o subordinante, tendría que haber una relación de dependencia entre una y otra proposición, tal como lo vemos en la alternativa A y tal como lo vemos en la alternativa B. Y yo me pregunto, entonces, ¿cuál es la principal? ¿Estudió constantemente o obtuvo un buen puntaje? Parece como que no existiera
una dependencia. ¿Se dan cuenta? Parece como si los dos fueran libres, ¿no? Y si observan con mayor detenimiento, se darán cuenta que ninguna de ellas tiene un encabezamiento que denote dependencia, tal como si lo tiene la A con este que de que se sintió exhausta. Aquí está el que, la conjunción subordinante. Tal como en B, que dice, si disponen de tiempo para visitar a mi tía, tiene el si, conjunción completiva, subordinante. En cambio acá, ninguna de las dos proposiciones tiene un encabezamiento que denote dependencia. ¿Se da cuenta? Si usted observa, estudió constantemente, no hay nada que lo encabece con dependencia. Obtuvo un buen puntaje, no tiene nada que lo encabece como dependiente. Entonces, esta conjunción es coordinante. ¿Se da cuenta la diferencia con los dos anteriores? ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a ponerle ahí. Por ende, es conjunción coordinante, coordinante. Y en este caso, por ende, por ello, por eso, de tipo hilativa. ¿Listo? Hilativa. Seguimos. Alternativa D. Como madrugues, no llegarás temprano a tus clases. Miren, si establecemos como madrugues, usted va a observar la expresión como madrugues y se va a dar cuenta que tiene un encabezamiento subordinante. Desde ya aquí se ve que es subordinante, ¿se da cuenta? Es diferente a la C, similar a la A, similar a la B. Este como es un encabezamiento que denota dependencia, es una conjunción. Como no madrugues, llegarás no llegarás temprano. Entonces, si es que no madrugas, llegarás tarde. ¿Se da cuenta? Entonces, este cómo es el valor del sí. Y el sí es ese sí condicional. Condicional. Entonces, como no madrugues, es una conjunción subordinante condicional. ¿Listo? Ahí está. Ya está. Último. No estuvo trabajando ni estudiando. Ese ni está enlazando, no estuvo trabajando y está enlazando mm, 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 estudiando. No estuvo trabajando ni estudiando durante horas. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Ese ni es uno de los que conocemos como copulativo. Los copulativos son i, alterna con e, el ni, que es este de ahí, y el que. Entonces tenemos y, ni, que. En esta pregunta número 10, esta última conjunción es una conjunción de tipo copulativa. Y las conjunciones copulativas son coordinantes. ¿Listo? Tenemos dos coordinantes entonces, la alternativa C y la alternativa E, con ese por ende y con ese ni. Y en los otros casos son subordinantes. ¿Listo? Ya está. A ver, avancemos con 11. Uy, Dios mío, se va la hora, Jesús, se va la hora, no puede ser. A ver, 11. Las conjunciones son palabras invariables, ¿ok? Conjunciones, palabras invariables, que expresan relaciones de coordinación y subordinación. Ya lo hemos visto, ya lo estamos viendo. Teniendo en cuenta lo mencionado, relaciona las conjunciones con su respectiva clasificación. Ya, vamos a correlacionar las conjunciones. Las marcamos, dice, como te gustan los postres, 1. Si escuchas con atención, 2. Esta vez no creo que el investigado esté mintiendo, 3. Para que cobres el pago, abre una cuenta bancaria. Para. Y vamos a ver.
Como te gustan los postres, si se dan cuenta es un circunstancial que expresa causa. Este como es equivalente a un ya que o a un porque, y entonces es causal de. Luego tenemos ahí, si escuchas con atención, condicional. C. Luego dice, esta vez no creo, verbo transitivo. Ya sabe lo que viene, es una conjunción llamada completiva. A. Y dice, para que cobres el pago, finalidad y correlaciona con B. ¿Listo? Si usted observa todas estas circunstancias, ¿no? Encabezan proposiciones. ¿Se dan cuenta? Proposición encabezado conjunción causal. Proposición encabezado con condicional. Proposición encabezado conjunción completiva. Proposición encabezado con finalidad. Todas estas son conjunciones subordinantes. ¿Se dan cuenta que está el encabezamiento de lo que subordinan? Encabezando la estructura que subordinan. Todas estas son conjunciones subordinantes. ¿Listo? A ver, ahí, ¿cuál sería la respuesta? A ver, la causa, tenemos ahí, tenemos ahí la condición, tenemos ahí la finalidad y tenemos ahí la completiva. Alternativa B sería nuestra respuesta. ¿Listo? Y por último, dice la conjunción, preposición, ¿verdad? Según lo referido, determine verdadero o falso. Oh, Dios mío. Dice, presenta formas contractas. A ver, vamos a ver, formas contractas. El masculino inclusivo se refiere al uso del género del. ¿Ya está? Tenemos ahí fórmula contracta. Tal cual. Entonces tendríamos ahí verdadero. ¿Listo? Luego dice, presenta un adverbio de lugar y otro de modo. Me parece que esto lo hemos resuelto, ¿no? Un adverbio de lugar, otro de modo. Vamos a ver. Dice ahí. Aquí tenemos uno de modo, así. Vamos a ver. Conjunto de ideas, inclusive refiere al uso del género masculino en nombres animados para hacer referencia a individuos de uno u otro sexo. Así, el sintagma resaltado en el gato es un mamífero designado a toda especie, es decir, a cierto conjunto de gatos y gatas, ya que el masculino constituye género marcado. Lo mismo ocurre con el masculino que los estudiantes. En los estudiantes se sumaron a la huelga cuya referencia conjunta de individuos de uno u otro sexo. ¿Ya? No, no hay el de lugar. De modo sí, pero de lugar no. Entonces, falso. Ok, ya está. Luego dice ahí, carece de conjunciones explicativa y causal. Conjunción explicativa y causal, ya que acá hay causal. Otro dice explicativa. A ver, es decir, acá está la explicativa. Entonces tenemos conjunción explicativa y tenemos conjunción causal. Entonces, carece es falso. ¿Listo? Dice, el término subrayado funciona como conjunción. Subrayado, subrayado, subrayado. Esta U debe ser, ¿cierto? Este que está subrayado. Funciona como conjunción. Pues sí, hace referencia a individuos de otro u otro, equivalente a O, que es una disyuntiva. Y la disyunción es una conjunción. Entonces tenemos verdadero. ¿Listo? Verdadero, falso, falso, verdadero. Bien, jóvenes,
ahí nos quedamos. Voy a colocarle aquí por si acaso sus claves. Por aquí le coloqué sus claves. Por si a alguien le faltó alguna respuesta, lo quiere cotejar o trabajarlo en algún momentito más. Le voy a copiar, ¿ya? Vamos a ver aquí. Bien. Ya está. Voy a borrar esto de aquí. Vamos. A ver. De gente. Ajá. Ahí estamos. Voy a colocar mi cámara. Voy a tomar una imagen un ratito, sino que a veces me olvide tomar la foto. Y. Ay, pero tiene que salir todo, dice. Tengo que salir todos. Allá. Más chiquito. Ya está. Tomo una imagen. A ver un segundito. Está. Listo. Bien, jóvenes, tenemos un par de minutitos. Si hay alguna consulta, la escriben en el chat y lo vamos revisando. Ya creo que nos quedan 2 minutitos y llegamos hasta este punto. Voy a guardar un ratito la imagen y listo. Mm, Aquí vamos a cerrar. Lo cierro. Mm, Cambios. Ahí está. Estoy aquí. Vamos a cerrarlo también. Una vez. Ya está. Estoy acá. También lo vamos a cerrar de una vez. Ya está. Listo. Voy a dejar de compartir. Quedamos un momentito más todavía. Voy a guardar el archivo. Vamos acá. Vamos aquí. Ya está. Y ya está. Listo, jóvenes. Muy bien, nos quedamos acá. Un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.